Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora bien, ¿por qué he citado a estos dos pasajes bíblicos? Bueno, porque en el desarrollo del video, el tema que se va a tratar es sobre la predestinación. Ahora bien, la Biblia sí habla sobre una predestinación, pero la pregunta aquí es, ¿en base a qué es esa predestinación? ¿Es en base a la presencia de Dios o es a una elección arbitraria? Para comenzar, vamos a escuchar al pastor Chuy Olivares. Quiero contestar esta pregunta. ¿En base a qué nos escogió? Bueno, vamos a ver primero de Pedro 1:2. ¿En base a qué nos escogió? Porque Efesios 1:4 dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió, eklejomai, nos seleccionó. ¿En base a qué? Bueno, primera de Pedro, el apóstol Pedro dice lo siguiente. En primera de Pedro 1:2 dice: elegidos, ahí está, elegidos, escogidos, según la presciencia de Dios, no presencia, sino presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. O sea, nos eligió según la presciencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí la palabra clave a estudiar es presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es uno de los atributos de Dios. Viene del griego prognosis. Prognosis se traduce como presciencia. ¿Y qué significa? Prognosis significa conocimiento anticipado. Significa saber todo de antemano, antes de que suceda. Ahora, ¿quién es el único que puede saber eso? Pues Dios. Entonces, ¿con qué propósito nos eligió? ¿Sí? Porque si nos eligió según el conocimiento anticipado, saber todo de antemano, hay una interpretación a esto que dice que Dios nos eligió en base a su conocimiento anticipado de quién le va a rechazar y quién le va a aceptar. ¿Están entendiendo? Y es en base a ese conocimiento anticipado, desde antes de que sucedan las cosas, que Dios nos eligió. Y esta es una posición del arminianismo, ¿sí? Que asegura precisamente que Dios ya sabía que tú ibas a aceptar a Jesús, te ibas a arrepentir de tus pecados, y en base a ese conocimiento anticipado te escogió, te eligió, ¿sí? Pero el calvinista rebate esto con algunos otros textos, por eso es una controversia. Son de los asuntos teológicos que por siglos y siglos no se han podido poner de acuerdo los cristianos. Para mí, fíjate bien, para mí no es un asunto fundamental de la fe. Yo sé que esto que acabo de decir lo oye un supercalvinista o hipercalvinista y va a decir, hereje, me va a decir, ¿no? Entonces yo le puedo contestar y el debate seguirá. Pero bueno, hasta donde nos alcance. ¿Está bien? Entonces, esa es la posición de que Dios nos escogió según su presciencia, su conocimiento anticipado, y en base a eso nos escogió. Pero el calvinismo dice, no, Él te escogió porque Él quiso. Oye, pero si yo quiero salvarme, bueno, pero si Dios no te eligió, te vas a ir al infierno. Entonces, bueno, juzguen ustedes a donde más les entre el asunto. Bueno, entonces nos escogió, vamos a quedarnos allí, ¿no?
Luego de oír a Chuy Olivares, rápidamente podemos hallar cuál es la posición que él abraza con respecto a la predestinación, que es según la presciencia de Dios, es decir, que Dios ya de antemano ya sabía quién iban a creer y quiénes no lo iban a hacer. Pero ahora pasemos a escuchar cuál es la posición de Sugel Michelén. Está diciendo aquí, Dios nos conoció en la eternidad. Mi hermano, Dios te conoce. Tú eres creyente, Dios te conoce. Por una razón desconocida para nosotros, Él decidió amarnos con un amor eterno e inalterable. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, yo me compadeceré del que yo me compadezca, va a decir Pablo en Romanos capítulo 9. Y eso es precisamente lo que Pedro nos dice en el texto que citamos hace un momento, primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Escuchen: fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. No fuimos elegidos porque íbamos a obedecer, porque Dios sabía de antemano que íbamos a creer. No, lo que Pedro está diciendo es que fuimos elegidos, que nosotros obedecimos porque Dios nos eligió para que obedeciéramos. Algunos dicen que esta doctrina hace a Dios injusto. Eso no es justo. Bueno, esa es la argumentación que Pablo va a tener que rebatir en Romanos 9. Así que si tú piensas eso, estás en contra del apóstol Pablo, que dice en Romanos 9, ¿tú crees que Dios es injusto porque Él eligió? No, aquí no hay injusticia, porque ningún pecador merece ser salvado. De hecho, todo pecador merece seguir siendo condenado. De manera que si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, ¿sabes qué? Como quiera seguiría siendo un Dios justo, porque eso es lo justo. Sin embargo, Él en su misericordia y en su compasión, de su propia voluntad, Él decidió salvar a millones. Entonces aquí el pastor Sugel Michelén asume que por una razón desconocida para nosotros, Dios decide amarnos y cita el pasaje de Romanos, que yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así que va apuntando hacia una elección arbitraria. Eso es lo que yo voy interpretando. Por otra parte, el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde dice elegido según la presciencia, nos está refiriendo a que Dios iba a saber quién iba a creer y quién no lo iba a hacer, sino que más bien fuimos elegidos según la presciencia para obedecer. Bueno, eso es lo que interpreta Sugel Michelén.